Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite también en esta hora meditar la palabra del Señor. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él esté hablando a nuestras vidas. Disponga su corazón, su oído y su mente para no solamente escuchar la palabra de Dios, sino para que Dios obre a través de ella, transformando nuestras vidas conforme a su propósito. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú en tu infinita bondad nos has traído también para escuchar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro corazón, cambiando nuestro corazón. Si tenemos un corazón duro, que lo cambies y que sea un corazón de carne. Que también limpies nuestra mente, nuestro corazón a través de tu palabra y que podamos conocerte cada día a través de ella. En esta hora agradecemos, oh Dios, tu bondad, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ya estamos meditando en la epístola de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, y terminamos apenas el libro de Apocalipsis. ¿Sí recuerda? Los últimos capítulos de Apocalipsis nos mostró un reino de Dios ya perfecto, un reino de Dios perfeccionado, una creación que está restaurada y una iglesia que ha sido perfeccionada y una iglesia gloriosa. Pero ahora pareciera que no podemos ver ese reino cuando vemos alrededor, a nuestro alrededor, a lo mejor violencia, gente que está sufriendo, gente que está llorando. Cuando vemos que hay guerras y que en esas guerras mueren personas inocentes, parece que no vemos ese reino de Dios. Hay muchos desastres naturales, ustedes lo han visto en las noticias, ¿verdad? Bueno, que no son tan naturales, ¿verdad? El hombre muchas veces provoca esos desastres, pero bueno, si se pueden llamar naturales, vamos a decirle desastres naturales. Pero la gente está muriendo. En medio de una pandemia como la que ahora estamos, ya son varios millones de personas que han muerto alrededor del mundo. Eso cuando vemos alrededor. Pero también cuando vemos la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros, podemos estar pasando también situaciones difíciles. Podemos estar a lo mejor enfermos nosotros o algún familiar está enfermo o está sufriendo. Incluso a lo mejor hemos podido perder a un ser querido. Y en medio de esto, ¿cómo podemos ver ese reino de Dios perfecto? Y hoy vamos a hablar acerca de esa esperanza, viviendo en la esperanza. ¿Qué es lo que nos debe sostener? Y eso es lo que vamos a tratar de contestar estas preguntas. ¿Qué es lo que debe sostener nuestra vida? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y de acuerdo a esta esperanza que tengamos, ¿cómo debemos vivir? Dice 2 de Pedro 3, 13 y 14, que leímos al principio del servicio. 2 de Pedro 3, 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Esta es nuestra esperanza, hermano? Amén. ¿Sí? ¿Qué dice el siguiente verso? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? El cielo nuevo, la tierra nueva. Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Gloria a Dios. Va a ser 3 puntos muy sencillos que voy a hablar de lo que habla Pedro. ¿Cuántos ya meditaron 2 de Pedro? A ver, ya casi, de hecho que ya casi terminamos, ¿no? Es una epístola muy pequeña. Y Pedro nos habla en esta segunda carta una lucha que hay interna. En la primera carta hablaba de una lucha que había externa, o sea, ataques fuera de la iglesia, persecución, las cosas que suceden a nuestro alrededor y que a veces pueden hacer que caigamos. Pero ahora, en esta segunda carta,
se enfoca más en la lucha interna de la iglesia. Sobre todo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas de los falsos maestros y de los falsos profetas o de los falsos apóstoles. ¿Y por qué digo que esta lucha es interna? Porque en realidad, ¿dónde están esos falsos profetas y esos falsos apóstoles? Dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque fuera no pueden estar. Porque usted ve a una persona que está fuera de la iglesia y simplemente no le llama ni profeta ni apóstol, ¿verdad? Será otra cosa, será brujo, será medium, será lo que usted quiera, pero no es ni profeta ni apóstol. Entonces, ¿dónde surgen esos falsos profetas, esos falsos apóstoles? Dentro de la iglesia. ¿Dónde surgen las herejías y las falsas enseñanzas? Dentro de la iglesia. Por eso es una lucha que está al interior de la iglesia. Y en el capítulo 2 que meditamos de Pedro, fue muy claro este tema, ¿no? De esos falsos profetas, falsos maestros, y nos muestra cuáles son esas cualidades de estos falsos maestros, falsos profetas. Normalmente dice que ¿en qué está su mirada? En la ganancia material, en el dinero. Por ahí le puede sonar algo familiar, ¿verdad? De falsos profetas, falsos maestros en la actualidad, que su interés está únicamente en el dinero. Y así nos dice 2 de Pedro 2, que esa es la cualidad de esos falsos profetas, pero sobre todo las motivaciones que tienen, y la forma de vida que tienen. Pero no vamos a hablar hoy acerca de eso, nada más estoy haciendo un contexto para lo que vamos. Pero en el capítulo 2, verso 9, nos dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿A quién libra a Dios? A los piadosos. Este va a ser otro tema que me gustaría hablar acerca de la piedad. Vamos a hablar un poco hoy, pero no a profundidad. Pero el Señor sabe librar a los piadosos y reserva a los injustos, ¿para qué? Y usted creo que lo tiene ahí, ¿verdad? Los que no traen Biblia, pero la mayoría trae Biblia, pero los que no, ahí lo puede ver en la pantalla, dice, a los injustos los reserva para el castigo, para el día del juicio. Vemos dos cosas que hace Dios aquí, ¿verdad? ¿Qué hace Dios aquí? Libra de tentación a aquellos que son piadosos, pero también a los injustos los reserva para el castigo y para el juicio. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es esta destrucción y este castigo o este juicio que viene precisamente sobre estas personas. En el capítulo 3, verso 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Cuándo vendrán esos burladores? En los postreros días. ¿Cuándo serán los postreros días? Los postreros van a decir, los que están al último. Si estuviéramos hoy en el último tiempo diríamos, hoy. Pero los postreros días comienzan desde la venida de Jesucristo. Porque estos falsos maestros, falsos apóstoles, ¿sí?, falsos profetas, ¿desde cuándo están? Desde que Jesús vino a esta tierra, comenzaron los postreros tiempos. Y esto lo puede ver usted claramente en Hebreos. Pedro también habla de estos postreros tiempos. Y bueno, muchas citas, que hoy no vamos a ir a esas. Pero los postreros tiempos no únicamente son ahora. Estos falsos profetas ya estaban en el tiempo cuando Pedro está escribiendo la carta, ya estaban cuando Juan escribe sus cartas, ¿sí? Y entonces dice, ¿cómo andan estos, o cómo son estos burladores? En otra dice, se ríen, ¿no?, de Dios. Pero dice, andan según sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Sus propios deseos carnales. Viven de acuerdo a su propio pensamiento. Vaya pensando usted, y diciendo, ¿qué es lo que dicen estas personas? ¿Qué dicen? ¿Dónde está la promesa
de su advenimiento. ¿Dónde está la promesa de que Jesús iba a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hoy podríamos decir a lo mejor, pues ¿dónde está que Jesús viene? Pues pasan los días y no vemos que venga. Bien podríamos decir, desde que yo era un niño escucho que Jesús viene. Y ya pasé yo 18 años y no ha venido, de cuando era niño, ¿no? Bueno, un poquito más, ¿no? De 18. Ya pasé 30, 40 años y no viene. Es más, mi padre, desde que era niño, decía que viene Jesús y no ha venido. Mi abuelo también dijeron esto. Estos burladores dicen esto. ¿Qué es lo que pasa? Y como ven que no sucede nada, cuando dice es que viene el juicio de Dios y ellos están viviendo de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propios pensamientos, y dicen no veo ningún castigo, no veo que me pase nada, las cosas siguen igual, los impíos siguen prosperando, los ladrones que están en los gobiernos, no estoy diciendo todos los gobiernos, estoy diciendo los ladrones, si a alguien le queda el chaleco, pues ahí se lo pone, ¿no? Pero los ladrones que a veces se van de gobernantes, siguen prosperando y no les pasa nada. Y entonces decimos, ¿quién sabe si Jesús venga? ¿Quién sabe si Jesús regrese? Pero ¿qué dice? Que estos son burladores. Estos son burladores. Ahora, ¿dónde estaban estas personas que dicen estas cosas? ¿Se acuerdan dónde estaban? O sea, ¿dónde están los falsos maestros y los falsos profetas? Dentro de la iglesia. O sea, esas personas que dicen esto, ¿dónde están? Dentro de la iglesia. O sea, son cristianos que viven de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a su propio pensamiento, sin tomar en cuenta a Dios. Y dicen, no veo que pase nada. Y siguen viviendo de esta manera. Pero dice el verso 5 de ese capítulo, del 3, verso 5. Estos ignoran voluntariamente, o sea, son ignorantes, pero ¿cómo? ¿Porque no saben? No, voluntariamente se vuelven necios e ignorantes. Dice que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La palabra de Dios que creó el cielo y la tierra. Hay un canto de Marcos Vidal que dice, solamente en Dios está la vida, o sea, solamente Dios da la vida y también solamente Él la puede quitar. ¿Cuándo va a ser el fin? Usted puede hacer 1000 cálculos y se va a equivocar. Usted puede poner una fecha y se va a equivocar. Así lo han hecho, ¿no? A lo largo de la historia del cristianismo. Muchos dicen en el 2012, en el 2017, en 1900 y tantos. Se equivocan. ¿Por qué? Dios hizo la creación. ¿Cuándo la va a acabar? ¿Cuándo la va a destruir? Cuando Él quiera, cuando Él diga. Dios es el creador. Y también el tiempo del juicio, ¿cuándo va a ser? Cuando Él diga. Muchos de esos falsos profetas quieren ordenarle a Dios. Y lo ha escuchado, ¿verdad? Yo le digo a Dios que haga esto. Quieren ordenarle a Dios cuándo y cómo debe Dios hacer las cosas. Incluso dicen que eso es la verdadera fe. Que tú le digas a Dios, yo quiero que tú hagas esto. Una persona oraba, no aceptamos un no por respuesta. O sea, tú debes hacer esto. Y dicen ellos, eso es la verdadera fe. Usted ha escuchado esto. Dicen,
recuérdale a Dios sus promesas. ¿Lo ha escuchado o no? ¿No? Que le dicen, ora a Dios y recuérdale a Dios las promesas. O sea, usted dígale, Dios, ¿te acuerdas que tú dijiste esto y esto y esto? Ahora cúmplelo. Pero yo pregunto, ¿será que Dios no recuerda sus promesas? ¿Será que Dios no recuerda lo que Él dijo? ¿Quién debería recordar las promesas? Nosotros. Pero no solamente las promesas. ¿Qué deberíamos recordar? Los mandamientos de Dios. Porque esa gente no le dice, recuérdale a Dios sus mandamientos, ¿verdad? Dice, recuérdale las promesas. Pero ellos no quieren recordar sus mandamientos. ¿Con qué cara nosotros podemos decirle a Dios, tú dijiste que ibas a hacer esto? Hay otro canto que dice, Señor, ¿dónde está ese Dios de Elías que hacía milagros? ¿Dónde está? ¿Y qué dice Dios? Pues ¿dónde está ese Elías que renunció al mundo para agradarme a mí? ¿Quieres decirle a Dios dónde está? Bueno. Puedes decirle, aquí hay un Elías, aquí hay un Juan el Bautista, que dejaron todo por servirme a mí. Ahora, seguimos leyendo el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hermano, eso ponga atención, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué está guardado para el fuego? El cielo y la tierra. El cielo y la tierra que ahora vemos. Pero no solamente eso. ¿Qué más está guardado para el día del juicio? ¿O quiénes más? Los hombres impíos. La misma palabra de Dios que fue el que creó el cielo y la tierra, dice que lo reservó para finalmente destruirlos. Y no solamente destruir a este cielo y la tierra, sino también a los hombres impíos. ¿Quiénes son estos hombres impíos? Los que decía anteriormente, los burladores, los que se ríen de Dios, los que viven según sus propios deseos. Eso es una parte de lo que va a ser Dios. La otra parte que va a ser Dios, que es lo que nosotros nos gusta escuchar, es lo que dice en el 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos, hermanos? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? ¿Cuál es su esperanza? Ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Esa promesa comenzó diciendo el versículo 1 de ese capítulo: hermanos, los exhorto para que, dice, vuestro limpio entendimiento sea despertado, para que tengan esos pensamientos de Dios. ¿Qué pensamientos? Cuando usted lee Apocalipsis, o mucha gente que lee Apocalipsis, ¿en qué se concentra? En la destrucción. Muchos cuando leen este capítulo de Segunda de Pedro dicen, ¿cómo será esa destrucción? ¿Cómo será que va a ser destruido esta tierra, este cielo? ¿Cómo será que va a ser destruido? ¿Quién sabe? Hermano Lee dice, no, pues no me interesa, yo no voy a estar. ¿Cómo va a ser el infierno? ¿Quién sabe? No me interesa, no voy a estar ahí, ¿verdad? Nos debe interesar esto, y esta es nuestra esperanza: un cielo nuevo, una tierra nueva. Recordamos el final de Apocalipsis en el capítulo 21, y sí vamos a leerlo, Apocalipsis 21, verso 1. ¿Cuál es ese cielo nuevo? ¿Cuál es esa tierra nueva? ¿Qué es lo que hay ahí en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? Dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, ese cielo y esta tierra que vemos pasaron. Y después, al final de los tiempos, existirá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
O sea, la iglesia llegando a ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Quién va a morar con ellos? O sea, con la iglesia. Dios va a poner su tabernáculo. Y la iglesia dice: y ellos serán su pueblo, nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero fíjese lo que dice el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué va a hacer Dios? Va a quitar toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas estas cosas que al principio le dije, que vemos alrededor, las guerras, las muertes, el sufrimiento, la enfermedad, las injusticias, la violencia, dice, ya no van a estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. ¿Cuántos tienen esta esperanza, hermanos? Amén. Dios dice: quitará toda lágrima. Ya no habrá más muerte. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que debe sostenernos en medio aún del sufrimiento. Pero entonces, preguntamos, ¿por qué en ocasiones nos angustiamos de más? Voy a decirlo así. Porque no es que no nos angustiemos. Cuando estamos enfermos, nos angustiamos. Cuando hay dificultades, nos estresamos. Y aunque nuestra mente diga que no, nuestro espíritu sepa que no debemos angustiarnos, ¿qué dice el cuerpo? ¿Ya le duele su cuello? ¿No le ha dolido su cuello? ¿Ya le duele su espalda, como ahora a mí me duele? ¿Ya le duele la ciática? ¿Ya le dio colitis? Aunque usted en su espíritu diga: no, yo tengo fe en Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿no es ese tipo de reacciones, aún de tristeza o aún de lágrimas, cuando un ser querido fallece? No estoy hablando de eso, estoy hablando, en ocasiones nos angustiamos de más. Y a veces, ¿por qué no podemos descansar en las promesas de Dios? ¿Sabe por qué no podemos descansar en las promesas de Dios? ¿Sabe por qué no podemos tener esa esperanza segura? Porque a veces ni siquiera la conocemos. Ni siquiera conocemos la promesa de Dios. Ni siquiera conocemos lo que Dios tiene para nosotros, una herencia. Estas angustias que actualmente vivimos, la situación que vemos a nuestro alrededor, nos gana. Es más, nuestra misma forma de vida, o sea, nuestra vista puesta en las cosas de este mundo, nos ganan, y puede más que la promesa de Dios y la esperanza en Dios. Cuando estamos viendo únicamente este mundo, cuando vemos la situación, el sufrimiento, las muertes, si usted ve las noticias todos los días, que ya son tantos nuevos casos de COVID, que ya murieron tantos miles este día y mañana otros, y cuando ve todas estas cosas, nos ganan. Pero, por eso le dije, ¿cuál es nuestra esperanza? Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia, donde reina la justicia de Dios. Ahora la pregunta principal del tema es, si esa es nuestra esperanza, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no es únicamente comprender un pensamiento filosófico o ético, ni siquiera un pensamiento teológico. Que usted lea la Biblia y que diga, entendí este pasaje, entonces ya conozco más a Dios. No, el verdadero conocimiento de Dios nos debe llevar a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si alguien dice que conoce a Dios, pero no vive obedeciendo a Dios, en realidad no le conoce.
Ajá. No conoce a Dios. El verdadero conocimiento de Dios es cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Entonces, de igual manera, la esperanza que tenemos en Dios nos debe llevar a vivir de acuerdo a esa esperanza en Dios. Pensemos, antes de ver el último punto, pensemos un poquito. Ajá. En esas cosas que a veces estamos viendo, solamente a veces miramos y nos preocupamos por las cosas que vemos con nuestros ojos físicos. Y esto sucede por eso que le digo, porque realmente no conocemos a Dios. ¿Recuerda el capítulo 1 de Segunda de Pedro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? Que debemos crecer, tener ese conocimiento de Dios. Pero ¿dónde está ese conocimiento de Dios? ¿Dónde está fundado ese conocimiento de Dios? En su palabra. Ajá. En el capítulo 1 era bien claro. Esa palabra de Dios es la que nos va a dar un conocimiento real de Dios. Enfatiza la importancia de conocer la palabra. Esta es la base de nuestra fe y de hecho, podría yo decir, es la base de una fe verdadera. Ajá. La palabra de Dios. Porque lo demás que nosotros podamos decir, conozco a Dios, porque escuché, porque soñé, porque me dijeron, son puras cosas subjetivas. Pero la palabra de Dios es objetiva, la palabra de Dios es verdad. Ajá. Entonces, dice el capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Voy a hacer una pausa ahí. Esto es el primer punto que ya vimos, esa destrucción que vendrá. Le digo, ¿por qué a veces nos angustiamos de más? Porque a veces no creemos en esto. Hace muchos años una persona me preguntó, es que no entiendo por qué mi padre murió cuando yo tenía cierta edad, era una niña. Mi padre murió. En ese tiempo ellos no conocían a Dios. Ajá. Pero bueno, me dice, y a lo mejor muchas personas se preguntan, pero ¿por qué ahora murió? ¿Por qué murió? Pero tarde o temprano vamos a morir. Es más, cuando usted tiene a su padre, a su madre y tienen, no sé, 80 años, ¿usted dice, ya es tiempo que muera? No. Cuando tiene 90 años, dice, ¿ya es tiempo que muera? No. Y usted no quiere que muera. Tiene 100 años y lo lleva al doctor para que vea qué le está pasando porque se siente mal. Pero va a llegar un momento que va a morir. Y entonces no entendemos, por ejemplo, si su carro tiene un accidente y pierde su carro, pero no tenía seguro y ya perdió su carro. Usted sufre porque perdió su carro, pero tarde o temprano eso se va a destruir y va a perder su carro, ya sea por viejo o por lo que sea, lo va a perder. Su casa en algún momento ya no será su casa, o ya no será casa de sus hijos, o no sé. Todas las cosas de este mundo, materiales, y aún las personas que tenemos, llegará el momento que ya no estén. Y es difícil pensarlo. Pero todas esas cosas se acabarán. Sí, debemos estar conscientes de eso. Es más, déjeme ir un pasito más allá. Y esto no lo iba a decir, pero tengo que decirlo. Ajá. Yo sé que acá hay esposos, ahí está mi esposa. ¿Y usted qué dice? Yo nunca me voy a separar. Pero después de la muerte, usted dice, pero nos vamos a seguir viendo en el cielo. Sí, pero ya no va a ser su esposo, ya no va a ser su esposa. Mucha gente dice, yo quiero ir al cielo porque allá está mi esposo, mi esposa. Sí, pero su esposo y su esposa allá ya no va a ser su esposo y su esposa. Ya todos seremos
¿Se acuerda lo que Jesús que le preguntaron, ¿no? De esta mujer que tuvo 7 maridos, ¿cuál iba a ser su marido? Dice, ignoran la palabra de Dios, porque allá vamos a ser como los ángeles. Ya no veremos a la otra persona como nuestro esposo, como nuestra esposa. Ya todos seremos un solo cuerpo. Es más, usted va a ver allá alguna persona que a lo mejor no le caía tan bien, que no debería ser, ¿verdad? No debería de ser. Pero a lo mejor un hermanito de la iglesia que no se llevaba bien con él, voy a decirlo así. Ajá. Y va a haber otro hermanito que se llevaba muy bien. Pues allá a los dos los va a ver exactamente iguales. Ajá. En ese sentido, nos aferramos a este mundo, nos aferramos a las cosas que tenemos y no nos damos cuenta que dice todo esto se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Ajá. Ahora, el verso 11, y es lo que quiero que ponga atención, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, y sabemos que todas esas cosas que ahora vemos van a ser deshechas, entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Cómo no debemos vivir santa y piadosamente? ¿Qué es santa? Una vida santa, una vida apartada para Dios, una vida consagrada para Dios, apartada de este mundo. Recordemos en el capítulo 1, verso 4, que dijo Pedro que Dios nos ha hecho participantes ¿de qué? De su naturaleza divina. Usted y yo, los que hemos recibido a Jesús, tenemos la naturaleza de Dios, ya no la naturaleza carnal, ya no la naturaleza de este mundo, tenemos la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? Estaba sometido totalmente a la voluntad de Dios. Una vida santa, entonces, ¿qué es? Vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios. Porque Él es santo, y Pedro lo decía en la primera carta, ¿verdad? Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Y luego dice una vida piadosa. Esto después hablaremos en otro día. Si tengo tiempo, hablaremos de esta piedad. Únicamente vamos a ver así superficialmente la piedad. ¿Qué es la piedad? Cuando usted escucha, esta persona es muy piadosa. ¿Por qué dice que es muy piadosa? Porque es muy buena, tiene compasión de la gente, ¿no? Y le ayuda a la gente, es muy piadosa. O es muy religiosa, ¿no? Es muy religiosa. Pero esto tiene que ver más, y eso es lo que después analizaremos en otro tema, una creencia verdadera en Dios, pero también una práctica correcta de la fe. Una verdadera y una apropiada fe en Dios, pero que nos lleve a una práctica correcta de esa fe. Una devoción a Dios, una entrega a Dios. O sea, un temor y una reverencia a la majestad y a la divinidad de Dios. Cuando usted piensa en Dios, cuando empieza en la obra que hizo Jesús, nos debe llevar a vivir una vida piadosa. Ahí radica la piedad, la verdadera piedad. A una adoración y a una entrega correcta a Dios. En pocas palabras, a una relación correcta con Dios. Esa es la vida piadosa, una relación correcta con Dios. En temor, reverencia, entrega, adoración, obediencia a Dios. Vamos allá al versículo 13, que leímos al principio. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Cómo podemos vivir entonces en este mundo, dentro de esta esperanza? Una vida correcta, una fe correcta en medio
de la angustia. No es únicamente siendo buenos y piadosos desde el concepto de este mundo. No, solamente teniendo un temor y un conocimiento verdadero de quién es Dios. ¿Y cómo usted puede conocer a Dios? Escuchando más predicaciones, escuchando más estudios bíblicos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí y no. Ajá. ¿Usted cómo conoce a una persona? Tratándola, teniendo una relación personal con esa persona. Entonces, usted puede escuchar o puede leer un libro de la biografía de una persona y no va a conocer a esa persona. Únicamente tratando y viviendo con esa persona. Usted puede escuchar muchas predicaciones y muchos estudios, pero si no tiene una relación con Dios, si no tiene una comunión con Dios, no va a conocer a Dios. Va a escuchar acerca de Dios, pero no va a conocer a Dios. Y estamos hablando que la esperanza que tenemos en medio de la angustia que usted esté pasando, ¿qué es lo que lo puede sostener? Únicamente un conocimiento verdadero de Dios. Y ese conocimiento verdadero de Dios nos debe llevar a vivir una vida santa, piadosa, una vida sin mancha, una vida irreprensible delante de Dios. Como nos decía en el capítulo 1, que decía, añadan a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, piedad, amor. Estos frutos que provienen de un conocimiento verdadero de Dios. Tenemos una esperanza y sabemos que está un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero esa esperanza nos debe llevar a vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque estos que viven de esta manera son los que van a heredar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero aquellos que viven de acuerdo a sus propias concupiscencias, ¿qué decía que va a venir? Destrucción sobre ellos. Entonces la pregunta, hermano, es ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir usted? Pedro termina su carta diciendo, así que vosotros, en el verso 17 del capítulo 3, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, todas estas cosas que hablamos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Sabiendo todas estas cosas, que van a venir falsos maestros, falsos apóstoles, que las cosas de este mundo nos pueden envolver, dice, debemos estar atentos porque podemos ser arrastrados. Y dice el verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien debemos crecer en esa gracia de Dios, en ese conocimiento de Dios, en esa relación personal con Dios. Meditar su palabra cada día. Orar con Dios cada día. ¿Escuche predicaciones? Sí. ¿Escuche estudios? Sí. Pero eso no lo va a llevar a tener una relación cercana a Dios. Usted debe acercarse a Dios cada día en su palabra y orando. Sabemos que todo este mundo, la tierra, el cielo, entonces serán destruidos. Van a pasar, pero tenemos una esperanza segura en un cielo nuevo, una tierra nueva, hermanos. Entonces debemos vivir dedicados, entregados por completo a Dios. Tenemos esa esperanza. Descansemos también en esa esperanza. Ahora lloramos, pero dice ese día no habrá más llanto. Debemos llorar, sí, pero teniendo esa seguridad que un día todo eso se va a acabar. Toda esa angustia, esa muerte.
¿Cómo podemos soportar entonces solamente conociendo verdaderamente a Dios? Viviendo una vida verdadera. Y lo voy a decir hasta de esta manera, una religión verdadera. Ajá. No una denominación. Como decía Santiago, la religión verdadera es esta, ¿no? Ajá. Visitar a los huérfanos, ayudar a aquel que tiene necesidad. Ajá. A ayudar a la viuda. Un temor verdadero a Dios. Un temor reverente a Dios por la persona de Dios y por su obra que Él hizo en nosotros. Hermano, le invito a que oremos y que vivamos cada día en esa esperanza en Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que cada día te reveles a nuestra vida, que podamos conocerte, oh Dios, que podamos vivir cada día en ese temor, en esa reverencia a ti, viviendo una vida en piedad, de entrega a ti, Señor. En esta hora ponemos nuestra vida en tus manos para que tú obres y que podamos nosotros tener esa seguridad de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, y que tu justicia reinará en ese lugar. Padre, gracias porque nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, y ahora queremos vivir de acuerdo a esa naturaleza que tú nos has dado. No vivir conforme a nuestra propia concupiscencia, no vivir de acuerdo a nuestro propio deseo terrenal, no, porque ahora tenemos tu naturaleza divina y vivimos de acuerdo a esa naturaleza. Padre, gracias te damos y exaltamos tu nombre. A ti sea toda la gloria desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.